o los horizontes que abre el pensamiento español para lo que viene a ser la filosofía latinoamericana en el siglo XXI, diríamos que lo primero es el paso de la mera especulación al compromiso práctico, es decir, el profesional tiene que reconocer en la filosofía no simplemente aquella disciplina que lo sube por allá a las nubes, sino aquello que le da herramientas para iluminar, para interrogar su práctica cotidiana. Sería uno de los grandes ejes. Segundo, la historia concreta como escenario del quehacer filosófico. El filósofo que opta por esta perspectiva latinoamericana, hermenéutica de la liberación, es un filósofo que reconoce la importancia de la reflexión sobre los autores, sobre los conceptos, sobre las categorías, sobre las obras, pero no se queda ahí. Da el paso para explorar el significado que esa obra, que ese autor, que ese pensamiento, que esa categoría, que esa institución tiene en la práctica concreta de su profesión y el filósofo de su tarea como filósofo mismo. En ese mismo sentido, ya lo hemos dicho, una apertura al trabajo interdisciplinar y algo muy importante, la vida y la dignidad de las personas concretas como prioridad de la academia. Eso es muy importante y eso aparece muy claramente en Gauss, en Ellacuría, en Marquines, en Juan David García Vaca, en toda esta playa de pensadores. Es decir, mire, aquí en América Latina pudiéramos seguir con la misma tradición de hacer trabajo filosófico sobre categorías, autores, movimientos, pensadores, pero es que aquí la gente se nos está muriendo, o se muere de hambre, o se muere de inanición, o se muere por enfermedades tropicales, por abandono, o se muere a causa de la violencia, o de las grandes injusticias sociales, y aquí hay que hacer algo, ¿sí? Si estuvieras en otra latitud, pues dedícate a aquello, pero es que aquí en América Latina tenemos unas urgencias enormes que hacen que ese trabajo, siendo importante, no pueda estar separado de, es decir, quisiera enfatizar que no es que se esté renunciando al estudio de la tradición filosófica, ni a las obras, ni a los movimientos, ni a los autores, sino que esa no es la única preocupación, y no es la preocupación fundamental, es esas obras, esos movimientos, esos autores, esas categorías son para, y ese para es una realidad histórica muy concreta en la cual la vida y la dignidad de las personas se está jugando, está siendo conculcada. Y en ese escenario diríamos que de una u otra manera el canal para abrir el horizonte a esto, al mismo tiempo de fundamentación, es la hermenéutica del siglo XX. Es decir, toda aquella hermenéutica que da el paso del idealismo, sería la hermenéutica heideggeriana, la hermenéutica de Gadamer, la hermenéutica de Ricoeur, la hermenéutica de Derrida, de Bâtiment, etc. Entonces, en ese sentido, diríamos, el punto de partida, ¿sí? El porqué de la renovación de la investigación jurídica es este antecedente, es decir, esta toma de conciencia de la importancia de la realidad, de no seguir especulando, de no seguir en determinado momento hablando cosas en el aire, cosas que académicamente suenan bonitas, sino que la realidad nos compele a un trabajo complementario a esta reflexión puramente académica, teórica, conceptual, especulativa, no en un sentido despectivo del término, ¿no? Entonces, diríamos que cuando los discípulos de esta generación, que ya no somos jovencitos, que ya tenemos una cierta trayectoria en la academia, el doctor Lorenzo Sarria, seguimos siendo jóvenes, doctor Lorenzo, pero ya llevamos un buen número de lustros, quizás de décadas en la academia, esta generación que fuimos discípulos de estos filósofos españoles, aprendimos esos ejes, es decir, la filosofía es para, ¿sí? La filosofía es para, y con eso queremos romper un paradigma. Existe en América Latina el prejuicio de que los cursos de filosofía del derecho son cursos de especulación, de categorías, vamos a hablar de la noción de... No, la filosofía del derecho es para iluminar lo que hacemos investigativamente, porque tenemos unos escenarios problemáticos muy concretos
que no podemos pasar por alto. ¿Cuáles son? A nivel personal nos encontramos en América Latina con una situación jurídica problemática, y es una gran inercia respecto de su compromiso político, social, humano del gremio de los abogados. Los abogados somos el primer colectivo profesional de América Latina y el Caribe, pero no se nota el impacto social positivo de dicha fuerza. Es decir, somos cuantitativamente los más grandes. Entonces siempre le digo a mis estudiantes, si uno tiene en un subcontinente como colectivo profesional cuantitativamente mayoritario a los médicos, uno espera que haya mejor atención en salud, que haya más calidad en la salud, que haya más conciencia de la prevención, que haya más justicia sanitaria. Espera uno eso. Si uno tiene como colectivo profesional mayoritario a los ingenieros, a los arquitectos, uno espera que haya un mejor urbanismo, que haya una arquitectura más humana, etc. Pero si uno tiene como mayor colectivo profesional a los abogados, uno espera que haya un mayor sentido de la justicia, que haya un mayor estado de derecho, que haya más equidad, que haya más conciencia del sentido del derecho para el bien común. Pero eso no es cierto. Y como eso no es cierto, entonces los abogados, en lugar de ser un colectivo que se piensa en su función social, los abogados tenemos mala fama. En América Latina y el Caribe, los abogados no gozamos de buena fama, socialmente hablando, tenemos mala fama. No digamos de qué, pero todos sabemos de qué tenemos fama los abogados. Hay poca vocación en muchos colegas que redunda en conductas antiéticas y a veces ilícitas. Es decir, hay mucha gente que piensa, yo estudio derecho para conseguir dinero fácil, porque el derecho me da prestigio, poder y me da dinero. Entonces yo quiero tener dinero, prestigio y poder, yo voy a estudiar derecho. Pero cuando uno interactúa con los muchachitos que estudian derecho, se nota que falta esa vocación, y que en términos generales, ¿sí?, la vocación, como en toda profesión, es la sensibilidad por ayudar a la sociedad desde el horizonte de dicha profesión. Eso es tener vocación, es sentirse llamado a hacer un aporte desde el horizonte disciplinar en el cual uno quiere ubicarse. Y eso no se ve, y eso también se transparenta en una profunda deslealtad profesional. Los problemas entre los abogados, de los mismos gremios de abogados, son absolutamente monumentales. Entonces, eso que se ve a nivel personal, también lo vemos a nivel social profesional, ¿sí? Y es decir, tenemos mala fama, entre otras cosas, porque los ciudadanos no creen ni confían en el derecho, más bien le temen. El ciudadano latinoamericano teme estar involucrado en un problema jurídico. Es más, cuando alguien quiere amenazar a otro, le dice, le voy a llamar a mi abogado, ¿sí? Voy a hablar con mi abogado, ¿sí? El abogado no es alguien que opta por la justicia, el abogado es un instrumento de intimidación. El abogado es aquel que tiene como un arma para atacarme a mí, y el derecho es en última instancia el constitutivo de esa arma, que no tiene que ver con la justicia, sino tiene que ver con los intereses de ciertas personas, ¿sí? Entonces, la justicia está de parte de quien puede pagar un buen abogado. En Colombia decimos, la justicia es para los de Ruana, ¿sí? En el altiplano, el campesino de nuestras tierras que no puede comprar una chaqueta, un saco, entonces tiene un tejido en lana cuadrado que se le hace un orificio en la mitad y se lo pone, eso es una ruana. Entonces el pobre, como Pocho, el pobre es el que usa ruana. Entonces a ti te aplican la justicia si tú no tienes con qué pagar un buen abogado. Si tú tienes con qué pagar un buen abogado, tú sales inocente. Es decir, si tú eres deudor, tú apareces como no deudor. Si tú eres criminal, tú apareces como un buen ciudadano. Si tú eres asesino, tú apareces como inocente, siempre y cuando tú tengas cómo pagar un buen abogado. Y se constata pues el olvido de la ética profesional, ¿sí? Todos sabemos que toda actividad profesional está compuesta por 250%. Uno en el cual, a través de mi profesión, yo quiero desarrollarme, quiero tener los medios de vida para salir adelante, para tener una buena calidad de vida, como decía Adam Smith, para tener la vida que tengo razones para valorar.
pero el otro 50% es para hacer, a través de esa actividad profesional, una construcción social, un servicio a la sociedad, una construcción de humanidad, de dignidad humana. Pero en la mayor parte de los abogados que uno ve en el contexto latinoamericano, el 100% es para ver cómo yo me lleno los bolsillos de plata, ¿sí? Entonces, el imaginario es tener una bonita oficina en que me lleguen clientes poderosos y yo poder tener una buena calidad de vida. La sociedad, la justicia, eso no existe, ¿no? Hay profesores que le dicen, profesores de penal que le dicen a sus estudiantes, cuando llegue su cliente a consultarle, no le pregunte si es culpable o inocente, simplemente defiéndalo. Entonces uno queda un poco absorto frente a ese tipo de cosas en los cuales en la misma academia los profesores evidencian poca sensibilidad frente a lo que tiene que hacer socialmente el derecho. Y en ese mismo sentido tenemos una crisis a nivel estructural que pudiéramos diferenciar en 3 categorías. Hay crisis en la legitimidad, hay crisis en la validez y hay crisis en la eficacia. ¿Por qué hay crisis en la legitimidad del derecho? Porque todos sabemos, la definición más elemental de legitimidad es que una norma es legítima cuando expresa el sentir de justicia de la comunidad, ¿sí? Cuando la gente ve reflejada en esa norma su sentido de la justicia. Es la definición básica de legitimidad. Y esto no se ve. Las normas en el contexto latinoamericano mayoritariamente no son percibidas por la ciudadanía como normas que estén expresando su sentido de la justicia. Son normas que uno dice, esta norma me atropella, esta norma busca el beneficio de ciertas personas, esta norma no está pensando en mi propio interés. Así que hay una crisis en la legitimidad, ¿sí? Las normas ordinariamente, o en muy pocos casos, se entienden como defensoras de los derechos humanos, políticos y sociales. Más adelante mencionaré algunos casos muy concretos. Y los ciudadanos, pues, como lo decía anteriormente, no reconocen sus intereses en la legislación, reconocen son otras cosas, ¿no? Y cuando se le hacen escrutinios al trabajo de los legisladores, se constata que no está el sentido social allí presente. Hay una crisis en la validez. Todos sabemos que la validez hace relación al procedimiento, a las formas, a las estructuras, a la jerarquía normativa. Y allí la hegemonía del criterio jerárquico es prevalente, ¿no? Después hablaré un poco de qué significa eso en la crisis concreta del derecho latinoamericano. Y hay una crisis en la eficacia porque simplemente podemos constatar que hay muchas leyes, poca justicia, poco orden y mucha impunidad, ¿no? Hay estadísticas tremendas que muestran que de los delitos que se cometen, cerca de un 80-90% nunca llegan a oídos de las autoridades. Y de ese 10-20% que llega a oídos de las autoridades, muy pocos son investigados y hay muy pocas sentencias que se pronuncien respecto de esa situación. Así que en última instancia la impunidad es enorme, ¿no? en todas las esferas. Entonces, frente a esta situación, la investigación jurídica tiene una gran responsabilidad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que venimos investigando en el mundo del derecho? ¿Sí? Frente a estos problemas que son enormes, pero son arrolladores. Bueno, hay unos problemas que nos muestran internamente por qué la investigación jurídica no le aporta significativamente a esto. Y uno de los problemas es que en América Latina tenemos poca claridad respecto de lo que significa investigar en derecho. ¿Qué es investigar en derecho? Entonces, hay cursos de investigación en las facultades de derecho, pero son cursos que emplean métodos ajenos a lo que pudiéramos llamar la epistemia del derecho, que en este sentido diríamos que es una epistemia interdisciplinaria, ¿no? Pero el que se hagan cursos exclusivos, por ejemplo, de estadística, entonces que se entienda que se le está enseñando al abogado a investigar el derecho porque se le da un curso de estadística 1 y 2. Los abogados ordinariamente, cuando nos muestran para qué sirve eso en el contexto de una investigación respecto de lo que a mí me gusta en mi disciplina, uno resiente que eso no tiene que ver con un curso de estadística o de metodología cuantitativa, o cuando le damos metodología cualitativa nos dedicamos a enseñar los grandes paradigmas de la investigación cualitativa. Pero bueno, ¿qué significa eso a la hora que yo quiero hacer una monografía, una tesis, una tesina? Muchas veces también es un problema gravísimo. La metodología de la investigación jurídica
se reduce a los formalismos para la presentación de los trabajos escritos. Es decir, yo enseño a investigar, pero lo que estoy enseñando es cómo va el título, si se coloca la sangría, cómo se coloca la cita textual, cómo se coloca la cita de estas naturales. Entonces, pues no, a nadie apasiona mucho la investigación jurídica cuando lo que le enseñamos es el calibre de los títulos y los espacios y las sangrías y ese tipo de cosas. Y, por último, el carácter accesorio y marginal de la investigación en los currículos de las facultades en Derecho. Es decir, la investigación no está vinculada a la docencia. Cuando uno mira las declaraciones de las universidades, dicen, aquí tenemos vinculada la investigación, la docencia y la extensión o servicio social. Cuento, ¿sí? Cuando uno va a la realidad, no hay investigación unida a la docencia. Cada profesor va mayoritariamente con su cuadernito, pero no hace de la investigación una dinámica que en determinado momento le dé vida a su cátedra, que el estudiante aprenda a investigar a propósito de lo que yo le estoy enseñando, sino que la investigación aparece como un apéndice. Por allá al final del programa, simple y llanamente hay un curso de investigación, o en el peor de los casos al estudiante le dicen, usted tiene que, para graduarse, hacer una investigación, y punto. Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Si yo durante toda mi carrera estudié fue normas, teorías y códigos y punto, y ahora ¿qué voy a investigar? ¿Qué es eso de investigar? Entonces, el problema es cuando no hay una investigación vinculada a todos estos horizontes, entonces tenemos fenómenos complicadísimos, y es que hay muchas publicaciones en derecho, no nos digamos mentiras. Entonces le regalan a uno, al doctor Lorenzo Carrato le regalan un montón de publicaciones, y cuando uno va a ver la publicación en derecho, a veces son unos volúmenes de 400, 500 páginas. ¿Qué es la investigación en derecho? Primero, comentarios de normas, comentarios jurisprudenciales. ¿Qué dijo este autor sobre eso? ¿Cómo tiene que interpretarse este inciso? ¿Cómo tiene que interpretarse esto? Y luego transcripciones de sentencias, transcripciones de jurisprudencia, etc. Entonces son grandes volúmenes, pero que en última instancia están cayendo en un círculo vicioso de que la investigación es simplemente para aclarar procedimientos lógico-diferenciales, precisando el sentido de los términos. Pero la realidad está allí. La realidad nos avasalla, los problemas que tenemos allí, ¿qué? No, eso no tiene que ver con el derecho. La investigación jurídica es esto. Entonces, hay colegas nuestros que un poco inmodestamente dicen, yo he publicado tantos libros, pero uno va a ver los libros y son fundamentalmente comentarios. O sea, lo diré más adelante, estamos en una pervivencia de la escuela de los glosadores, ¿sí? O sea, seguimos siendo eternos glosadores. Esa es un poco la situación. Entonces, cuando vamos a mirar qué hay detrás de todo ese problema del derecho en su práctica, del derecho en su docencia, del derecho en su investigación, nos encontramos que mal que bien los problemas jurídicos tienen que ver con la lectura que hemos hecho del pensamiento justnaturalista, fundamentalmente su perspectiva atomista, el pensamiento positivista, particularmente su perspectiva kelseniana, el pensamiento decisionista, fundamentalmente en esa relación que hay entre Hobbes y Carl Schmitt, y a propósito del pensamiento neoliberal. Entonces, en ese sentido diríamos que estos grandes supuestos son los que están allí detrás y que no son dilucidados, no son debatidos, no son criticados adecuadamente, y en esa falta de clarificación, de revisión crítica, de dilucidación, nos vamos encontrando que los problemas siguen perviviendo y no damos los suficientes debates, ya sea para criticar las mismas fuentes, para reformularlas o para dar el debate respecto de su validez en los contextos concretos. Frente a este escenario, tendríamos que decir que esos problemas que acabamos de mencionar se vinculan con lo que pudiéramos llamar una exacerbación del justnaturalismo. Todos sabemos que pesos más, pesos menos, hay diferencias, pero el justnaturalismo fundamentalmente es una postura objetivista del derecho.
¿Y qué significa objetivismo en el derecho? Es decir, hay un fundamento material, material no en el sentido físico, hay un fundamento material para el derecho. Ese fundamento material es o es la naturaleza, o es el ser, es la razón, es la voluntad divina, es la naturaleza como tal. Y al ser un fundamento natural, entonces el individuo, el ciudadano, el, entre comillas, intérprete, lo único que tiene que hacer es clarificar la categoría que sale de allí para en determinado momento traducir esa categoría en la realidad, ¿sí? Todos conocemos toda la obra aristotélica, el derecho en Santo Tomás y todo lo que ha significado el iusnaturalismo. Básicamente, en la práctica, independientemente de que el abogado, el investigador, el estudiante latinoamericano entienda las raíces del iusnaturalismo, es decir, el derecho, en última instancia, tiene un fundamento objetivo que se expresa en principios y que se expresa en normas, frente a las cuales la tarea fundamental del jurista es la aplicación, o sea, tiene que hacer un procedimiento subsuntivo. Esa es la tarea fundamental. Y en esa tarea fundamental lo que hay que hacer es aclarar, desglosar el sentido de esa norma. Y en el desglose del sentido de esa norma nos aparece el fenómeno del gigantismo. ¿Sí? ¿Y por qué el gigantismo? Porque no hay que dejar espacios en la legislación para que haya lagunas, ¿sí? Entonces, la reglamentación es hija directa del iusnaturalismo. Y en América Latina siempre somos muy juiciosos en que esta norma va a ser reglamentada, pero el reglamento da pie a otra reglamentación, y la reglamentación da pie a otra reglamentación, y de reglamentación en reglamentación tenemos unas legislaciones absolutamente gigantes, y de lo grandes que son se vuelven inconexas, y de lo mismo inconexas se vuelven contradictorias, y queriendo ganar en precisión y queriendo ganar en claridad, terminamos en el problema de la inaplicabilidad por contradicción de instituciones, por normas que derogan otras, etc. Entonces, el iusnaturalismo ha generado en la práctica un rechazo a procedimientos interpretativos y argumentativos. ¿Por qué? Porque la temporalidad y la literalidad de la norma lo que hay que hacer es la aplicación. Se acabó, ¿sí? Es más, tenemos nuestro código civil, es el código napoleónico, y tiene una norma muy querida que le gusta mucho a los jueces y a los administradores de justicia, y es que cuando el texto de la ley es clara, no hay que desconocer su literalidad so pena de consultar su espíritu. Es decir, la letra de la norma es lo fundamental, por eso hay que llenar los espacios, por eso hay que aclarar las normas. Entonces, el sentido de la jurisprudencia es un sentido de aclaración de términos para que el ejercicio lógico inferencial se haga con fidelidad. Entonces, en ese sentido, el talante iusnaturalista, a pesar de las ventajas que se le pueden reconocer históricamente, o sea, uno diría, no es posible hablar de derechos humanos sin cierta apelación a un iusnaturalismo, etc. Pero en la práctica cotidiana en América Latina, iusnaturalismo ha significado gigantismos normativos, dispersión normativa, contradicciones internas y sobre todo un problema supremamente grave, y es dificultades para abordar interdisciplinariamente nuevos problemas, como el de la bioética, los problemas de la bioética. ¿Sí? Es muy complicado desde una perspectiva iusnaturalista abordar